Muy buenas tardes, hermanos. Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias, Proverbios capítulo 10. Estamos aprendiendo los miércoles sabiduría bíblica, sabiduría cristiana. Vamos a leer, yo comienzo a leer, usted me sigue con su vista desde el versículo 11. Dice el Espíritu Santo: manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para la espalda del falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre entendido. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán en la tierra. La boca del justo destruirá sabiduría, mas la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Oremos. Señor, te queremos dar gracias en primer lugar por la oportunidad que nos das de reunirnos esta tarde, Señor, una vez más aquí como iglesia para buscar tu rostro. Por supuesto, ese buscar tu rostro implica abrir tu palabra, leerla, escuchar la explicación y aplicar nuestro corazón a tu sabiduría. Ayúdanos, Señor. Tantas preguntas nos hacemos de cómo debemos vivir. Aquí está tu respuesta a esa pregunta, Señor. En el nombre de Cristo, enséñanos, por favor. Amén. Como ya venimos viendo en la serie, el hermano Luis nos ha estado mostrando tan provechosamente para nosotros, el libro de Proverbios tiene sobre todo máximas como dichos de sabiduría que nos enseñan a vivir. Una de las cosas, la pregunta más común entre los creyentes es: ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo debo vivir? ¿Qué es vivir sabiamente? Bueno, el libro de Proverbios nos responde a esa pregunta. Con respecto a este capítulo o lo que acabamos de leer, a la hora de hacer un sermón o de exponerlo, obviamente no es como cualquier otro libro de las Escrituras, que a veces cuando es narrativa o es cartas, donde podemos agarrar, bueno hermano, vamos a ver esto en 3 puntos, primer punto nos enseña esto, segundo punto, tercer punto, y a veces una conclusión y aplicación, porque el mismo texto va desarrollando sus ideas. Cuando leemos Proverbios no podemos hacerlo así, sino que vemos que hay algunas máximas, algunos dichos, y aparentemente
a veces el versículo siguiente no tiene que ver nada con el tema del anterior, simplemente porque está hablando en sabiduría. Ahora, sin embargo, de lo que acabamos de leer, se pueden agrupar en ciertos temas. Y si uno presta atención o se pone con cuidado, puede agrupar o puede ver que lo que leímos ahorita lo podemos ver en 5 agrupaciones. Por ejemplo, 1, sabiduría en el uso de la lengua. Esos son los versículos 11, 13, 14, 18, 29, 20, 30, 21 y 32. Hay un contraste entre el uso de la lengua. Salomón quiere que aprendamos sabiduría al conversar, cómo es la boca y que identifiquemos el hablar de los necios con el hablar del sabio. También en este mismo capítulo hay un contraste entre la estabilidad del sabio y la temporalidad del necio. Hay unos versículos que podemos agrupar también en ese tema. También hay un contraste o un dicho de sabiduría sobre la riqueza y la pobreza. El cuarto tema que nos da este capítulo es acerca del gozo del sabio y el placer del insensato. Y por último, la necedad de confiar en el perezoso. En los minutos que nos quedan, vamos a tratar de ver cómo Salomón muestra esta sabiduría de contraste en casi el 100%, casi, porque no son todos. Vamos a ver que los proverbios, Salomón por lo general usa contraste. Bueno, Luis ha estado explicando eso. Una idea y la otra contrasta o ver lo contrario. En la mayoría vamos a ver eso, en algunos no. Sin embargo, comencemos en primer lugar con el contraste entre el uso correcto del habla del sabio, cómo se muestra el sabio y cómo es el necio. Versículo 11 del capítulo 10. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. En este proverbio, Salomón compara la boca del justo con una fuente de agua. Y esto es bien comprensible, o se aprecia la importancia, lo beneficioso que es encontrarse con alguien que sea manantial de vida a la hora de hablar, sobre todo en un país donde escasea el agua. En Barquisimeto ha habido problemas esta semana con respecto al vital líquido, ¿cierto? Y cuando hemos tenido con dificultades, uno sabe, cuando llega el agua, qué alegría da, es una alegría en el corazón, uno se siente en paz o feliz. Por fin hay agua otra vez. Bueno, lo que está enseñándonos Salomón es que eso es lo que se percibe cuando uno habla con un sabio. Qué bendición hablar con esta persona. Los israelitas cantaban en el Salmo 36:9, no tiene que buscarlo, porque contigo está el manantial de la vida. Lo que está haciendo Salomón es que compara que conversar con un justo, con un sabio, es como conversar con Dios, porque el Señor es manantial de la vida, y él dice, hablar con la boca del justo es como manantial de vida también. El efecto de la compañía de los sabios es como el efecto o un medio que utiliza el Señor para bendecirnos y refrescarnos. El sabio, el creyente, da vida con sus palabras, porque en el creyente abunda la palabra de vida y siempre tiene algo bueno que decir, algo provechoso. El creyente, el sabio, siempre usa el consejo bíblico y así puede promover la dicha de su prójimo. Qué diferencia de hablar con alguien que más bien todo el tiempo es desagradable. Así lo confirman otros proverbios. El capítulo 13, versículo 14, dice de la siguiente forma: la ley del sabio es manantial de vida. ¿Ven? Primero en el Salmo dice que el Señor es manantial de vida. Ahora dice la ley del sabio, que obviamente es la ley del Señor, es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. El creyente, usando la palabra del Señor en su hablar, promueve la dicha y la vida. Y el Proverbios 16:24 confirma lo mismo. Dice el 24, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Hay personas que son más efectivos que el ibuprofeno o que el diclofenal, porque nos ayudan, son medicina al alma, son manantial de vida, nos bendicen, agradan el momento, producen una atmósfera agradable.
Pero hay gente que realmente es obstinante, ¿no? ¿O no le ha pasado que está con alguien y, ay, me dio calor? O sea, porque es una persona irritante, una persona pesimista, negativa, todo es malo, o todos nunca tiene nada bueno que decir de nada ni de nadie. Hay que tener cuidado con cómo usamos nuestras palabras. Cuando lo contrario debería ser que un hermano pudiera ser que anda en el desierto de su vida y consiguió otro hermano y resulta que consiguió un oasis donde se refresca. Me refrescaste el alma, hermano, gracias. La conversación contigo es edificante, la conversación contigo es de provecho. Pero el salmista sigue, versículo 13. Proverbios 10:13. En los labios del prudente, nuevamente, acuérdense que estamos hablando solo de la sabiduría de la boca en este caso. Los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para la espalda del falto de cordura. Aquí hay que conectar el necio, el falto de cordura, con labios prudentes. Es decir, que el falto de cordura es una persona que no es cuidadoso con su hablar. ¿Cuál es el resultado de ese contraste? Bueno, que en el prudente se encuentra sabiduría, pero el que es falto de cordura o el necio en su conversación simplemente va a llevar dolor, calamidad. ¿Cuál es entonces? Es decir, el que cuida su hablar, el que cuida su conversación, hermanos, va a comer de los frutos de ese cuidado. Y ese cuidado siempre es cosechar más y más sabiduría. Lo cual, obviamente, no va a suceder con el imprudente. No sucede con el imprudente. Más bien, esta persona va a cosechar cosas, dolor, tristeza. Según la Biblia, y hermano, ojo con esto, según la Biblia, lo que siempre hablamos es una expresión del corazón. Es una ventana que nos deja ver lo que hay en el corazón de las personas. ¿Qué es lo que usted siempre habla? ¿Qué es lo que está siempre en su conversación? Hay inclusive personas que tienen un vocabulario soez y se llaman cristianos. Soez, grosero, mal hablado. Hay que tener mucho cuidado. Hay personas que realmente su conversación es tal cual al de un mundano, pues. Si pusiéramos un mensaje, la conversación de ese creyente, o lo pusiéramos en un audio como un audio de WhatsApp, diríamos, usted no es cristiano. O, no, que este es el hermano Luis, ¿verdad? Que yo lo conozco, él es pastor en la iglesia. Imagínese eso. Pero que realmente es una conversación que no tiene la luz del Evangelio. Versículo 14. Los sabios guardan sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Un necio, hermano, siempre vierte sus malas ideas en todo tiempo y a destiempo. Y por lo general con sus malas consecuencias. En cambio, el creyente guarda, el guardar aquí se habla de alguien que obedece. Dice, los sabios guardan la sabiduría. El sabio conserva el conocimiento para el momento adecuado. Cuando es el momento pertinente, ellos saben dar su enseñanza. Así lo confirma el capítulo 15, versículo 23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca. Y la palabra a su tiempo, cuán buena es. 18, versículo 7, hace como el contraste. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Son personas que siempre hay, porque dije lo que dije. ¿No les suele pasar, hermanos, que cuando usted está en compañía de alguien, así igualmente se identifica como creyente? Esa persona no cuida su vocabulario, lo termina a uno metiendo en problemas, porque no se cuidan. Lo terminan a uno metiendo en problemas. Continuemos, hermanos. Vamos a agarrarle la carrera a la energía eléctrica. Versículo 18.
El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Aquí básicamente no hay un contraste, sino simplemente está constatando algo. El odio guardado, hermano, será fuego explotado. No es correcto, nos está diciendo el Señor, guardar rencor, odio o amargura contra nadie. ¿Por qué? Porque se termina expresando con el habla. El odio guardado es fuego explotado. Y por lo general va a haber una dificultad que no tiene que ver con el primer problema, pero la persona lo va a sacar. Es como que te estaba esperando en la bajadita. Y por lo general, obviamente, sus dichos van a ser como espadas que golpean. Y van a ser obviamente una respuesta más dura de lo que quizás el momento presente lo ameritaba. ¿Cuál es la diferencia con el sabio y el justo en ese sentido? Es que el sabio, el justo, no es que no hay cosas que le molestan, claro que sí, pero el sabio suprime la ira, la extirpa. Él no guarda el rencor. Tiene que tener cuidado con eso. Versículo 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que se refrena sus labios es prudente. ¿Usted cree que eso necesite mucha explicación? No hay que hablar mucho. Las muchas palabras no falta pecado. Yo sé que han hecho estadísticas, que no ahorita recuerdo los números, pero que la mujer tiene 10.000 palabras para hablar al día y el hombre tiene 3.000, entonces bueno, apenas llevo 150, necesito descargar. No tiene por qué ser así. Eso no es verdad, eso no es la ley de Dios. Es una estadística que alguien sacó, qué sé yo. Pero la palabra del Señor dice, no hables mucho. Reserve sus palabras, porque en el mucho hablar no falta pecado, hermano. Es claro, ¿no? Hablar mucho entonces es de necios, hablar poco es de sabios. Dice que es prudente ese sabio. Prudente es una definición, es la virtud de actuar de forma justa, adecuada y con moderación. ¿Cuánta moderación nos falta en el uso de nuestras palabras? Hablen moderadamente, con cuidado. Versículo 20. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. El corazón de los justos es como el escriba sabio que describió nuestro Señor Jesucristo. Todo buen escriba, todo escriba docto en el reino de los cielos, o todo hombre en el reino de los cielos es como ese escriba docto que de su corazón saca buenas cosas y las sabe dar a sus hijos. Como el padre de familia es sabio también. El creyente quiere agradar y honrar tanto a Dios que Él cuida lo que dice, como plata escogida. Debo escoger bien mis palabras. Por eso piensa antes de hablar. Él sabe que tiene pocas palabras que decir y más le vale que diga lo que es correcto. Versículo 21. Debemos ir avanzando porque apenas vamos en el primero y son 5. Los demás no son, obviamente aquí ya cubrimos casi todo el capítulo, los demás tienen menos versículos. Versículo 21. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. El sabio entonces es el que adorna su vida con palabras edificantes y como consecuencia él sana corazones. Hay una mofa por ahí que él rompe corazones, ¿verdad? Del necio. Pero aquí el justo es identificado como que él sana heridas, sana corazones. Hay personas, nuevamente, que cuando uno habla queda con sensación de paz, con sensación de alegría, de edificado. Hay otros, pueden identificarse con cristianos, no sé si le ha pasado, que uno conversa y después de esa conversación uno siente si en verdad tiene que arrepentirse delante de Dios. Señor, ¿en qué me involucré? ¿Qué conversación fue esa?
Y por último, en esta división, versículos 31 y 32. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Hay personas con las que provoca conversar, porque es interesante y edificante. Uno siempre sale bendecido. Siempre saben hablar lo que es bueno, al contrario de los impíos, que siempre expresan perversidad. Y eso se ve más evidente en lo que le gusta a la sociedad, las canciones que le gustan. ¿Cuáles son las canciones que le gusta a la sociedad? Pura perversidad. Y la gente anda en eso, tarareando eso, hablando siempre de eso. Entonces hemos visto aquí, hermanos, que hay un contraste entre el sabio, entre el uso de la lengua, que acumula o agrupa todos estos versículos en este capítulo. Ahora veamos la segunda agrupación, la estabilidad entre el sabio y la temporalidad del necio. ¿Por qué yo debo procurar la sabiduría divina y por qué debo evitar la necedad de los necios? Porque el Salomón está diciendo que el sabio tiene una estabilidad, goza de una estabilidad, en cambio el necio es temporal. Versículo 16. Por mí dominan los príncipes, perdón, me equivoqué de capítulo. Versículo 16. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Esto tiene que ver, hermanos, con lo que producimos, los ingresos, la obra de nuestro esfuerzo, que inclusive el uso o el gasto de esas cosas está relacionada con el temor del Señor. La obra del justo es para vida. Vos, pero un ejemplo bíblico es vos, quien se casa con Ruth, ¿lo recuerdan? Él permitió que de su ganancia, de su riqueza, él entendía obviamente lo que el Señor le mandaba, cómo utilizarla. Permitió que 2 viudas totalmente en bancarrota aprovecharan y fueron bendecidas. Pero no solamente fueron las 2 viudas. En el libro de Ruth se nos da un cuadro que es bastante extraño para la mente moderna o no cristiana. Los trabajadores de Booz lo bendecían. ¿Cuántos empleados bendicen a su empleador? Bueno, Booz era tan piadoso que sus empleadores deseaban que Jehová te bendiga y te guarde. Eres tan de bendición. ¿Por qué? Porque él sabía lo que dice este proverbio. La obra del justo es para vida. Él promovía el bienestar del prójimo. Mas la obra mas el fruto del impío es para pecado. ¿Se recuerdan Nabal, el esposo de Abigail? Quien no le interesó lo que decía la ley del nómada, que él estaba obligado. De hecho, David y sus hombres, huyendo de Saúl, cuidaron las ovejas, las tierras de Nabal. La ley del nómada decía que Nabal estaba obligado a ayudarlos. No de repente les pagaba como a sus trabajadores, pero sí tenía que ayudar. Y Nabal, ¿qué dijo? No, a mí, por mí que se muera. Yo no lo mandé a trabajar. Bueno, él simplemente el fruto del impío es para pecado, es para muerte. El justo tiene en cuenta a Dios y su palabra, y eso para el bien de su propia alma y la del prójimo. Así lo confirma el capítulo 11, versículo 17. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. El ejemplo vos, Nabal. Versículo 17, estamos en la temporalidad del necio con la estabilidad del justo. Versículo 17, camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. Aquí guardar nuevamente es obedecer, escuchar, atender. Algo que no puede hacer el insensato. Y tiene como consecuencia el descarrío. Roboán, el primer hijo de Salomón, que asume el reinado una vez que muere Salomón, le vinieron y le dieron consejos, los sabios,
No, yo no lo voy a hacer así, yo lo voy a hacer de otra manera. Provocó la división. Pero el otro, Jeroboam, que al cual el Señor lo había elegido para darle las tribus del norte y que pudiera hacer las cosas, tenía apariencia de religioso, acuérdense, y él fue el que constituyó un nuevo sistema de adoración para que el Israel no bajara a Judá. No voy a hacer que, yendo hacia Judá, es la persona paranoica. Si ellos van hacia allá, me van a terminar traicionando a mí como rey. Y Dios era el que le había dado el reinado. O sea, no tenía por qué estar dudando de eso. Y entonces hizo otro centro de adoración y compitió con el centro de adoración de Dios. Y los profetas en Primera de Reyes, capítulo 11, 29 a 39, vinieron a anunciarle: Dios te va a castigar por hacer eso. Pero él, ¿qué? Él hizo esto. Él, el necio, no oye instrucción. Él no oye el consejo, él no obedece. Es una persona necia. La versión moderna podríamos decir: mire, hijo, el que oye consejo llega viejo. Lamentablemente, muchos no prestan atención al consejo. Versículo 24. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. ¿Por qué lo que el impío teme, eso le vendrá? Porque Dios puso en todos los hombres un sistema de juicio, un tribunal en él, en su mente, la conciencia. Y aunque él obre y parece que le va bien en lo que obra, obrando mal, él sabe que lo está haciendo de forma incorrecta, cuando hace trampa, cuando roba, cuando se aprovechó de alguien, cuando hizo lo que hizo de forma incorrecta. La conciencia le redarguye. Él teme muchas cosas y de alguna forma el Señor le dice: sí, y eso te va a venir por actuar mal, por actuar desleal, por actuar de esa forma. Sin embargo, dice que el deseo de los justos van a tener lo que ellos desean, ¿no? Para los justos les será dado lo que desean. Miren el parecido con el Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Tengo que aclarar, ¿verdad? Cumpleaños a alguien, Señor, conceda las peticiones de tu corazón. Miren, no hay algo más fuera del lugar que decirle eso a alguien en su cumpleaños. Y en cualquier momento, que el Señor cumpla los deseos de tu corazón. Si la Biblia dice que el corazón es malo y perverso, y si desea otra cosa que no es la gloria de Dios. Tanto el Salmo como el Proverbio están hablando de que Dios debe ser la delicia del hombre. Y cuando el hombre aprende a que Dios sea su delicia, Dios mismo pone deseos santos en él. Cuando el hombre tiene deseos puestos por Dios, esos deseos tienen que ver solo con la gloria de Dios y la promoción de su reino. Y cuando uno puede tener ese tipo de deseos que promueven la gloria de Dios, la expansión de su reino, la eliminación del pecado, que brote la justicia, entonces el Señor dice: yo te voy a dar los deseos de tu corazón. Pero son deseos de Dios primero. Ahora, usted no puede engañar a Dios: bueno, lo que estoy deseando es para tu gloria, y es mentira, ¿verdad? No, yo deseo la iglesia más grande de Venezuela, para la gloria de Dios. ¿Me expliqué? No, es la promoción del culto a la personalidad. Hay que tener cuidado con eso. Pero el punto es que la temporalidad, la estabilidad del sabio es porque él va a obtener lo que desea, porque él ha aprendido a deleitarse en Dios y al mismo tiempo Dios le está dando deseos que son los deseos de Dios. Comienzan a desear lo que Dios desea. Perfecto, me lo comenta después de cuando terminemos, hermano, por favor. Exacto, pero prefiero continuar para terminar. Después me lo puede dar y se lo agradeceré. Versículo 27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. ¿Por qué dice el temor de Jehová aumentará los días? Porque le ayuda a ser prudente, lo aleja de vicios, lo ayuda a entender cuando hay peligro y tiene una vida que sea temerosa, moderada. En cambio el necio, su vida es acortada porque siempre es una persona temeraria, una persona que sale a cualquier hora, anda en cualquier lugar,
cometiendo cualquier tipo de pecado, no tiene cuidado. Bueno, es un necio que su vida se le será acortada. Y por último, en este punto es versículos 28 al 30. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán en la tierra. El justo al final, el sabio, tiene su esperanza en la providencia divina. Aun cuando están pasando cosas malas, ¿qué dice el sabio? Aun cuando nos están pasando cosas que nos causan dolor, que nos dan tristeza, que no nos agradan, que no era el plan. ¿Qué decimos cuando pasamos por situaciones así? Recordamos Romanos 8:28. Bueno, Señor, de alguna forma esto es para tu gloria y para mi bien. Ayúdame a aprender. Bueno me fue haber sido afligido para que aprenda tus mandamientos. En mi altanería andaba, Señor. Esto has revelado mi pecado. Al final, entonces, nosotros confiamos en la providencia divina. Quedan dos hermanos, pero estos son mucho más cortos. Agrupamos el uso de la lengua, la estabilidad del justo y la intemporalidad del necio. Salomón habla acerca en este capítulo de la riqueza y la pobreza. Es el único versículo 15. Dice, las riquezas del rico son su ciudad fortificada y el desmayo de los pobres es su pobreza. En este caso no es un contraste, sino que él está constatando nuevamente la tranquilidad que produce la riqueza bien ganada. A los cristianos, lamentablemente, se les ha enseñado a tener animadversión a las riquezas o a los hombres ricos, y eso no lo enseña la Biblia. Ojo, la riqueza bien ganada, porque puede haber riqueza bien ganada, bendiciones de parte de Dios. La riqueza mal ganada, por supuesto, nosotros no podemos desear, ni anhelar, ni envidiar a esas personas. La riqueza bien ganada, aunque el creyente se le prohíbe procurar la riqueza o desearla, correr tras de ella, al creyente se le llama siempre a trabajar y a hacerlo bien en todo lo que hace, a que aproveche las oportunidades, a que sea diligente y a que haga su negocio de manera justa y que sea esforzado, diligente. Haciendo esas cosas que nos enseña la Biblia, en la misericordia del Señor puede que produce riquezas, produce abundancia. Hay tiempos de mucha abundancia y no podemos sentirnos mal por eso. Eso es lo que a lo mejor bendice el Señor. Y lo que está diciendo el salmista aquí es que a veces en lo relacionado a estas cosas del mundo, las riquezas dan cierta seguridad, ¿o no? El desmayo de los pobres es su pobreza, pero al mismo tiempo nos ayuda a considerar a los hermanos que no tendrán la misma forma de responder a cuando tenemos a un creyente que tiene riquezas y que puede pasar por una situación difícil. Él tiene cosas, tiene recursos con el cual responder de una u otra forma. Pero que comprendamos al hermano pobre, cuando pasa a veces por otras dificultades, él no tiene, o sea, en ese aspecto él tiene una desventaja. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, que seamos comprensivos en cómo ellos responden. Hay unos que tienen mejores facilidades para responder a cosas. Inclusive cuando enfrentan la muerte de un ser querido, bueno, el dinero no lo devuelve a la vida. Si es un creyente, pero entonces por lo general va a tener para la fosa, va a tener para esto, para aquello, no va a tener. En cambio yo he estado con hermanos que, aparte del dolor de que se murió ese ser querido, no tienen para la funeraria, no tienen dónde enterrarlo, no tienen absolutamente, todavía aún así en el dolor hay dificultades inclusive para resolver. Y en la enfermedad ni se diga. El que tiene dinero podrá pagar clínica, mejores doctores. El que no tiene dinero simplemente tiene que, si no tiene la ayuda de otro hermano, bueno, aguantar y esperar que la misericordia del Señor. Entonces, en ese sentido, tener comprensión sobre los hermanos dependiendo de su capacidad económica. Sin embargo, el 22 nos da una nota de equilibrio. Versículo 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La riqueza mal ganada o mal aprovechada. El Señor a veces puede bendecir, pero cuando las personas no lo utilizan para la gloria de Dios, obviamente eso viene con otros dolores, tristezas y quejas de haberlo desaprovechado, no tener paz en el corazón. Y usted puede ver personas que económicamente están súper más
superior que la mayoría de los creyentes, pero tú ves al hermano pobre, ese hermano está feliz, contento, gozoso, alabando a su Señor, y el otro que tiene tantas bendiciones que no tiene, bendiciones materiales que no tiene el otro, está amargado, frustrado, con sensación de vacío. Es un creyente mediocre. A veces es una higuera estéril, árbol sin fruto. Eso no le consigues nada. A veces hasta duda de que es creyente porque está posible en esta situación. A veces uno piensa así, no es posible actuando de esa forma. Bueno, es decepción que se reciben. El cuarto contraste es el gozo del sabio y el placer del insensato, versículo 23. El hacer maldad es como diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Hay dos placeres en este mundo, hermano, para dos tipos de personas. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que te da placer a ti? ¿Recrearse en la maldad? ¿O hacer lo que agrada a Dios? Y eso es mi deleite, o sea, me alegro, me gozo de estar haciendo lo que el Señor dice. Y por último, versículo 26, la necedad de confiar en el perezoso. Como vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. La pereza no solamente le hace daño al que la practica, sino también a los que están a su alrededor. Es como un humo fastidioso. Hermanos, hemos visto entonces consejos prácticos para cualquier persona, cualquiera sea nuestro estado, cualquiera sea nuestra situación, casado, soltero, joven, viejo, hombre, mujer, niño, y esto en cuanto al uso de la lengua, temporalidad, necesidad de confiar en el perezoso, el gozo, el placer, consejos prácticos para vivir sabiamente. Cuando a veces leemos estos proverbios y reflexionamos como lo que acabamos de hacer, sobre todo en el uso de la lengua, que fue el que le dimos más tiempo, a veces nos vamos a dar cuenta en que se nos revela que hemos vivido neciamente, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros no leímos yo creo que yo he caído en este pecado? Dios mío, he andado neciamente. Bueno, lo que tenemos que entender es que en Cristo tenemos la gracia, el perdón y misericordia para obviamente querer, Señor, ayuda a mortificar mi pecado, mi necedad. Enséñame para vivir como un hijo sabio y entender que Él fue ese sabio perfecto que nos representa ante el Padre y que nosotros estamos en camino a imitarlo a Él. Amén. Oremos.